el programa de hoy, los jesuitas aclaran que la dictadura no ha disuelto la orden en Nicaragua a pesar de dejarlo sin personería jurídica ni sus bienes. En Venezuela, artistas católicos denuncian estafa por supuesto viaje a la JMJ a Lisboa, sacerdote expulsado del Estado clerical implicado en el caso. Cerca de 2.000 religiosos culminaron su formación en el 2022 gracias a la Fundación CARF, promovida por San Juan Pablo II y el beato Álvaro del Portillo. Eduardo Verástegui presenta ante el Papa la película Sonidos de Libertad sobre el tráfico de niños. En la fiesta de Santa Rosa de Lima, en su tierra natal, ella es patrona de América y las Filipinas, le contamos cómo se mantiene su legado hasta nuestros días. Hola Natalie, un lindo día en el que los peruanos celebramos a la primera Santa de las Américas. Así es, Eddie, estamos muy contentos por eso. Es un gusto estar contigo y con nuestros televidentes de nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias contándoles que los jesuitas aclaran que la dictadura no ha disuelto la orden en Nicaragua, a pesar de dejarlo sin personería jurídica ni sus bienes. Así lo dijo hace poco el vocero de la orden desde El Salvador. A inicios de agosto, el gobierno de Daniel Ortega congeló y expropió las cuentas bancarias y los bienes de la Universidad Centroamericana de la Compañía de Jesús. También fueron desalojados de su residencia los jesuitas adultos mayores en Managua. Hace una semana el régimen revocó la personería jurídica de la congregación y confiscó sus propiedades. El padre José María Tojeira, vocero de la Compañía de Jesús en Centroamérica. El padre José María Tojeira, vocero de la Compañía de Jesús en Centroamérica, está en conexión con nosotros para hablarnos sobre cómo enfrentan la persecución. Padre José Tojeira, es un gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias. Hace poco en una entrevista usted mencionó que los jesuitas que trabajan en educación lo siguen haciendo con algunas precauciones. ¿Cuáles son estas precauciones? Mire, los jesuitas siguen efectivamente en dos colegios que tenemos, Loyola y Centroamérica, y también en una red que está extendida por toda América Latina, que se llama Fe y Alegría, que tiene un conjunto de cerca de 20 escuelas, ¿verdad? Están dentro de la red, son escuelas más en zonas populares, etcétera, y son coordinadas por esta institución Fe y Alegría. Los jesuitas que trabajan en estas instituciones continúan trabajando siempre con la preocupación de lo imprevisto, ¿verdad? Estos actúan con una drasticidad y una rapidez impresionante, ¿verdad? Entonces hay una preocupación de que puedan intervenir de nuevo cualquier cosa, pero la gente es serena y tranquila, digo, los jesuitas le dan ánimo a la gente y siguen cumpliendo pues con su trabajo de educar, de inculcar valores cristianos, de hacer las cosas bien, que es lo que tratamos de hacer siempre, en definitiva, ¿verdad? ¿Y qué pasará con los jesuitas si la dictadura llega a expulsarlos de Nicaragua? ¿Tienen algún plan B? Mire, si nos expulsan de Nicaragua, pues tendremos que irnos, ¿verdad? Tal vez el mejor plan B es esperar a que caiga la dictadura y regresar a Nicaragua, ¿verdad? Pero no hay muchas posibilidades de plan B. Yo creo que cuanto más abuso cometan, más rápido se va a terminar ese gobierno en Nicaragua. Es ley de vida con las dictaduras. Cuanto más abusan del poder, más pronto se caen. Y a la fecha, ¿cuáles son las propiedades de los jesuitas en Nicaragua que han sido expropiadas, padre? Bueno, las propiedades, aparte de la UCA, la universidad, que tenía su propia personería jurídica, pero aparte de eso, lo que han expropiado es relativamente poco, ¿verdad? Son unas cuentas para ayuda a los sacerdotes ancianos, los sacerdotes jesuitas. Teníamos una enfermería en Nicaragua y para ayuda a los sacerdotes que necesitan cuidados especiales, había ahí un fondo y lo mismo estaba la propiedad de dos viviendas. Una relativamente grande, que es la que estaba anexa a la universidad, era propiedad de la compañía, pero ellos se la tomaron, digamos, estaba a nombre de esta persona jurídica, y había otra un poco más pequeña que se había usado para jóvenes con beca que venían de fuera de la capital y tenían que quedarse a dormir, pues se les autorizaba que quedaran allá, etcétera, ¿verdad? Padre Tojeira, ¿cuál es la situación ahora de los alumnos de la Universidad Jesuita que ha sido expropiada por la dictadura? Yo creo que hay una especie de deterioro. La universidad no ha vuelto a funcionar de momento. Dicen que funcionará a partir
el 20 y algo de septiembre, ¿verdad? Hay mucha gente que quiere buscar educación religiosa, jesuita, en otros países, y hay profesores también que están preocupados porque no saben si gente que le gusta hablar con cierta libertad, que podían hacerlo en la universidad, que a nosotros nos preocupa más nuestros propios empleados. Miren, para el 15 de, para el 15 de agosto, nosotros queríamos pagar la quincena, a pesar de que ya habían intervenido las cuentas, todavía no habían intervenido la universidad en su totalidad. Y entonces estábamos dispuestos a conseguir un préstamo para pagar a los empleados. Es decir, no se pudo porque los mismos bancos les daba miedo el hacer una transacción fuerte para pagar a los empleados desde un banco centroamericano a un banco nicaragüense. Yo creo que han dejado la situación muy deteriorada, ¿verdad? Es decir, y que la impresión que tengo es que la universidad no va a recuperar ni la capacidad ni la calidad que tenía anteriormente. Así es, Padre José María Tojeira, muchas gracias por lo que nos ha comentado y los acompañamos con nuestras oraciones desde aquí. Muchas gracias a ustedes y les agradezco mucho la solidaridad, ¿verdad? Muchas gracias. En Venezuela, artistas católicos denuncian estafa por supuesto viaje a la JMJ Lisboa. Un sacerdote expulsado del estado clerical está implicado en el caso. Nuestro corresponsal Andrés Enríquez nos cuenta la historia. Lo que nadie me da. Rodrigo Soto, cantante católico chileno, estaba invitado a presentarse en la JMJ en Portugal. Soto formaba parte de Arca Iberoamérica, una plataforma internacional de artistas católicos. Mi participación en la Jornada Mundial de la Juventud Lisboa 2023 y participación en los conciertos del Festival de la Juventud no podrán llevarse a cabo. Todo esto de acuerdo a los hechos que a continuación paso a exponer. Rodrigo Soto y otros artistas católicos de diversos países han denunciado ser víctimas de una presunta estafa en la que les ofrecían asistir a la JMJ de Lisboa en un supuesto convenio con la agencia de noticias Vatican News. A pesar de depositar miles de dólares, el viaje nunca se dio. En medio de la polémica y los señalamientos se encuentra Enrique Alaña Morillo, quien en febrero de este año fuera destituido del estado clerical. Alaña Morillo es venezolano, fundador y expresidente de Arca Iberoamérica. Desde mediados de 2022, decía que los artistas de la plataforma fueron seleccionados para cubrir la JMJ como corresponsales de Vatican News. El supuesto convenio de la agencia de noticias con Arca Iberoamérica cubría parte de los gastos del viaje. Los artistas pagaron sus cuotas a Carlos Andrés Pérez, un venezolano residente en Bogotá. Pérez era el supuesto representante de Vatican News ante Arca Iberoamérica. Fue designado por el ex sacerdote Enrique Alaña. El tiempo pasó y las cuotas eran pagadas puntualmente por los afectados. Ninguno de ellos sospechó que algo extraño sucedía hasta que el día del viaje estaba ya cerca y ellos aún no recibían ninguna información sobre sus boletos. La cifra total presuntamente defraudada asciende a más de $8.000 estadounidenses. Asiprensa contactó a Vatican News y confirmó que no tienen corresponsal en Venezuela o Colombia y que no tienen nada que ver con este caso. Consultado por Asiprensa, Carlos Andrés Pérez calificó la situación como un circo mediático de Enrique Alaña para tapar su acusación de abuso sexual a menores. Pérez Álvarez dice que el dinero fue transferido a una cuenta bancaria estadounidense a nombre de Enrique Alaña. Por su lado, el ex sacerdote Alaña publicó un video diciendo que fueron estafados por Carlos Andrés Pérez. Con mucho dolor y con mucha tristeza, pues creo que tengo que anunciar que sí fuimos estafados. Hasta hoy los artistas estafados no saben a dónde fue a parar su plata. El cantante Rodrigo Soto dice que no puede afirmar que Enrique Alaña se haya quedado con el dinero, pero que es responsable porque conocía a Pérez Álvarez y fue quien lo puso en contacto con los artistas. A pesar de que para la fecha en que comenzó a organizar la peregrinación, el cardenal Baltasar Porras ya le había pedido a Enrique Alaña Morillo que dejara de ejercer su ministerio sacerdotal de manera pública,
este nunca le comunicó a los peregrinos de su situación canónica. Los afectados se terminaron enterando gracias al comunicado que divulgó la Arquidiócesis de Caracas a finales de julio, porque Enrique Alaña se seguía presentando como sacerdote en ejercicio. En Caracas, Andrés Ignacio Enríquez, EWTN Noticias. El productor mexicano Eduardo Verástegui llevó al Papa Francisco su película Sonido de Libertad, que denuncia el tráfico de niños. Durante la 14ª reunión anual de la Red Internacional de Legisladores Católicos con el Santo Padre, Verástegui también informó sobre el movimiento de libertad fundado para erradicar la trata de personas. Sonido de Libertad se estrena en Latinoamérica el 31 de agosto. Se estima que alrededor del 50% de las víctimas de tráfico de personas en América Latina son niños con fines de esclavitud sexual. En estas cifras se incluyen incluso bebés. La periodista especialista en el tema y profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral en Argentina, Verónica Toyer, explica el caso. Quiero decir con toda claridad que cuando hablamos de niñas y de niños esclavos, estoy incluyendo la categoría bebés. Hace muy poco, en una de las redadas en uno de los estados de México, la célula de alta confianza de fiscales y policías que opera contra la trata de personas, logró rescatar en 2022, la víctima más pequeña que rescató tenía 11 meses de edad. Estaba siendo vendida en un centro turístico de muy alto tránsito de personas por $100,000 a un turista americano. Era un bebé de 11 meses de edad vendido como esclavo sexual, porque los bebés son parte del target importante en la venta sexual de niños. Hacemos una pausa y al volver, cerca de 2.000 religiosos culminaron su formación en el 2022 gracias a la Fundación CARF, promovida por San Juan Pablo II y el Beato Álvaro del Portillo. Además, en la fiesta de Santa Rosa de Lima en el Perú, ella es patrona de América y las Filipinas, le contamos cómo se mantiene su legado hasta nuestros días. Volvemos con más noticias con Enfoque Católico. Ahora les contamos que la Fundación Centro Académico Romano CARF, institución que financia estudios de sacerdotes diocesanos, seminaristas y religiosos, en su reciente balance anual informa que en 2022 sostuvo la formación de cerca de 2.000 religiosos de 79 países en diversas facultades eclesiásticas gracias a la generosidad de miles de personas que contribuyen con la Fundación CARF, conocida así por sus siglas. Según recoge su memoria, en 2022 las donaciones puntuales alcanzaron más de $5 millones. Para hablarnos más del trabajo que realiza la Fundación, estamos conectados con el señor Luis Alberto Rosales, director de CARF en España. Señor Rosales, es un gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias. Muchas gracias a ustedes por escucharme y por estar conectados con esta maravilla. Señor Rosales, la Fundación CARF nació hace más de 30 años. ¿Qué los llevó a desarrollar este tipo de proyecto? Bueno, pues realmente el origen de esto es alguien muy conocido. Fue San Juan Pablo II y el ejecutor fue alguien también conocido, mucho menos claro, que fue el Beato Álvaro del Portillo, ¿no? La idea que tenía estos santos era este instrumento que se llamó al final CARF, Centro Académico Romano Fundación CARF, promover que gente de todo el planeta pudiera estudiar en Europa, en dos universidades que llevaba el Opus Dei, que es las Facultades Eclesiásticas de la Universidad de Navarra y luego la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, que se creó por deseo expreso del Papa, de San Juan Pablo II. Dijo a Álvaro del Portillo, al Beato Álvaro del Portillo, que la pusiera en marcha. Entonces, claro, el coste de los estudios universitarios de doctorado en Europa, pues en general no lo puede pagar mucha gente del segundo y tercer mundo, ¿no? Entonces, que toda esta gente pudiera ir. Y luego también tenían la preocupación de promover vocaciones sacerdotales en todo el planeta, religiosos, religiosas, la imagen de la Iglesia, que muchas veces en algunos países no es buena, ¿no? Y lo que hace la Iglesia por la sociedad civil, no ya solo en el ambiente espiritual, sino no lo hace nadie, ninguna ONG del mundo hace lo que hace la Iglesia, que es mucho más que una ONG. Entonces, era mostrar la maravilla de la vocación sacerdotal y religiosa a gente de todo el mundo.
Señor Rosales, ¿y cómo es el funcionamiento de CARF para ayudar a los sacerdotes, a los seminaristas y religiosos a estudiar? Bueno, pues el funcionamiento es el siguiente. Desde el punto de vista práctico de- de aparecer en las universidades, los mandan sus superiores, los superiores religiosos, en el caso de religiosos o religiosas, y los señores obispos, en el caso de los sacerdotes y seminaristas. Los superiores determinan dónde estudian y qué carrera. Oye, vas a hacer derecho canónico, vas a hacer comunicación institucional, filosofía, teología, en las diferentes materias. Esto funciona así. Ellos los envían, ¿no? Nosotros, ¿cómo nos damos a conocer? Pues fundamentalmente por las redes sociales. La web del CARF está en 27 idiomas. Realmente, entonces, no sabes, lo que mostramos en la web son imágenes, historias de sacerdotes, seminaristas, religiosas, religiosos que están enamorados de su vocación, ¿no? Así es, y precisamente, ¿cuál es el perfil de religioso al que ustedes apoyan? ¿Qué características tiene que tener? Pues tiene que tener una cierta capacidad intelectual. Tienes que aprender italiano o español, si no sabes. Realmente italiano es todo el mundo, porque italiano pues es Italia y es una maravilla. Luego tiene que tener un equilibrio psíquico, sacar a alguien de su entorno, ¿no? En el que ha nacido, ha crecido y es feliz y es un líder. Ese sacerdote en su entorno es un líder. Claro. ¿Quiénes pueden colaborar con CARF y cómo pueden hacerlo? Bueno, pues que puede colaborar todo el mundo. Gracias a Dios, nosotros recibimos donativos de todo el planeta. Todos los días, aquí la moneda es el euro, como se sabe en casi toda Europa, y entra 1,22, 3,18, 8,27, y es la conversión al euro de las monedas de los países. La gente entra, ve y colabora, ¿no? La verdad es, nosotros tenemos más de 90.000 personas en la base de datos. Hay gente que colabora dando 1 euro al mes, gente que colabora dando 5 euros, gente que colabora más, gente que no colabora económicamente, que difunde las redes sociales. Esto lo pusieron en marcha estos santos y vamos a seguir así. Ellos tenían esta línea de trabajo que ciertamente es audaz, pero bueno. Pues este año pues estamos haciendo más esfuerzo para conseguir y devolver las deudas y bueno, pues nada, no pasa nada. O sea, esto es para la gloria de Dios, para servir a la Iglesia pues es la vida, ¿no? O sea, no hay que ponerse nervioso ni muchísimo menos, ¿no? Y una gran labor la que realizan, señor Luis Alberto Rosales. Gracias por lo que nos ha comentado hoy en la entrevista. Gracias a ustedes y hasta la próxima. Encantado. Hoy se celebra en el Perú la fiesta de Santa Rosa de Lima, patrona de América y de las Filipinas. Desde el lugar en que vivió la santa, nuestro corresponsal Abel Camasca nos ofrece detalles de la vida de la joven terciaria dominica. Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy nos encontramos en el santuario de Santa Rosa de Lima, patrona de América y las Filipinas. Y hemos venido hasta aquí para conocer un poco más sobre esta gran santa peruana y también sobre el legado que nos ha dejado hasta el día de hoy. Santa Rosa nació en 1586 cuando Lima era el centro del virreinato del Perú, perteneciente al Reino de España. Su casa estaba ubicada aquí, en lo que hoy es el santuario de Santa Rosa, donde se puede ver una réplica de la pequeña ermita que usaba para rezar, y al lado hay un templo donde se realizan numerosas misas durante su fiesta. Además está el famoso Pozo de los Deseos, donde según la tradición, Santa Rosa tiró la llave del candado de una cadena que ella usaba en la cintura, a modo de cilicio, para hacer penitencia por los pecadores. Miles de fieles y devotos de todo el mundo acuden a este santuario para depositar en este pozo una carta a la santa con una petición por un familiar enfermo o pidiendo algún milagro. Algo que poco se conoce es que Santa Rosa de Lima no murió aquí, sino a unas cuadras, en la casa de los de la Maza, una familia acomodada española que en su momento la acogieron porque le tenían mucho cariño y también la ayudaron justamente cuando ella estaba muy enferma. En ese lugar falleció y ahí ahora se ha elevado un santuario que también es un convento de las Madres Dominicas, donde las hermanas nos acogieron y pudimos ver el lugar preciso donde Santa Rosa partió al cielo. Allí fuimos recibidos por la priora del convento, quien con generosidad nos llevó hasta el preciso lugar donde Santa Rosa murió. Ella misma nos contó lo que este sitio conserva. Lo principal es el sitio donde ella murió, porque Santa Rosita, cuando ya el Señor la llamó a su lado, ella
vivió acá de unos 3 a 5 años porque ya estaba un poco enferma. Y los señores de la masa eran muy amigos de la familia, de ella también. Y al verla así delicada de salud, la invitaron a pasar aquí, diríamos, un tiempo de reposo, de que se mejorara su salud. Entonces, en el proceso de su beatificación, dicen, el mismo señor de la masa, dice que de 3 a 5 años estuvo ella acá, viviendo en su casa. Entonces ese rinconcito donde ella murió lo guardamos. Los ladrillos son de la época, no se ha tocado. Pero después de su canonización, el cuartito que a ella le dieron para que viviera, hiciera su oración, hiciera su trabajo para sostener a su familia, se convirtió ya en un santuario. Santa Rosa murió allí, pero luego su cuerpo fue trasladado al convento de Santo Domingo, donde, cuentan las crónicas, el arzobispo y también las altas autoridades de la época se arrodillaron ante su cuerpo y le besaron la mano. También la gente se agolpó para poder tocar por última vez a la santa y en ese preciso instante pues muchos le arrancaron parte de sus vestidos. Tanto es así que hasta se le tuvo que cambiar 6 veces el hábito que tenía la santa, porque la gente quería llevarse algo de ella. Santa Rosa fue enterrada en el actual convento de Santo Domingo. Allí, en una cripta, está su tumba, que es visitada por diversos estudiantes a quienes se les enseña la importancia histórica y cultural de la primera santa del continente americano. El cráneo de Santa Rosa se puede observar en la Basílica del Santísimo Rosario, que está expuesto para la veneración de los fieles. Estando en ese santuario pudimos entrevistar a algunos de los devotos que han venido hasta aquí, para que nos cuenten un poco qué es lo que significa Santa Rosa de Lima para ellos. Para mí Santa Rosa de Lima es la mujer que en su época pudo vencer muchos obstáculos. Un ejemplo para todos nosotros, no solo las mujeres, sino los laicos comprometidos que tenemos esa misión de llevar el Evangelio, el mensaje de Cristo, y no solamente de palabras, sino de hechos, porque en el testimonio de nosotros, los laicos comprometidos, está justamente hacer vivo a Cristo en nuestros corazones. Lamentablemente no hay mucha difusión católica, tanto en medios televisivos como radiales, pero sin embargo, a través de las familias cristianas se sigue conservando las tradiciones y es por eso que persiste hasta ahora lo que significa Santa Rosa de Lima y lo que pueda significar cualquier otro santo como San Martín de Porres. Yo le diría a las jóvenes que reflexionen más sobre su vida, porque Santa Rosa tiene una historia muy grande y muy importante, en especial por las virtudes, como te comento, que ya ha tenido. Sus virtudes son destacables, son simplemente perfectos y que no se dejen guiar tampoco por estas nuevas tendencias, más bien ella debería ser una tendencia. Este hábito, pues yo lo tomé justo el día de Santa Rosa, en el año 53, como quien dice antes de ayer, ¿no? 1953, ya. Nada más, bueno, saludos a todos y que se acuerden que Santa Rosa les está esperando con los brazos abiertos, ¿ya? Y espera también su cartita, pero que sea sincera, no para cumplir nada más. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este enlace y desde este lugar que vio nacer a Santa Rosa de Lima nos despedimos y le pedimos también a la Santa que interceda por todos nosotros. Adelante, estudios. Ahora le contamos que en Francia un grupo de fieles lleva más de 2 años rezando frente a las oficinas de la Iglesia y la Nunciatura Apostólica pidiendo el fin de las restricciones a la misa tradicional. El sábado último alcanzaron su semana número 100. El grupo denominado Centinelas por la Defensa de la Misa Tradicional comenzó a reunirse todos los sábados de julio desde el 2021, primero ante la Nunciatura Apostólica y después ante la sede de la Arquidiócesis de París. La protesta orante del grupo fue provocada por el motu proprio Tradiciones Custodes del Papa Francisco, que impuso restricciones a la misa más antigua, celebrada antes de las reformas litúrgicas de la década de 1970. Los organizadores sostienen que se esfuerzan por comprender por qué quieren cambiar la fe católica y afirman que hasta que no lo entiendan, defenderán la antigua misa por su bien y por el de sus hijos. Nos despedimos viendo a miles de peregrinos polacos que llegaron hasta el santuario de la Santísima Virgen María en Częstochowa. Así celebraron su solemnidad el sábado último. Hasta mañana. Na szczyt jasnogórski wchodzi grupa numer 14 Świętego Świerada. Zapraszamy bliżej.
na Jasną Górę. Te rekolekcje Marceli Machowski, 76 lat. Szczytem. Tak, podejdźcie bliżej, uklęknijcie chwilę tu na szczycie jasnogórskim. Bo objawia nam oblubieńcze oblicze Boga. Pragniemy, aby każdy z nas żył w łasce uświęcającej. Wejrzał na Dawida cud.